Para nosotros es un placer que un viernes por la tarde, aunque un poco público cautivo, que tenéis que estar aquí. Intentaremos que sea una buena tarde provechosa, pero bueno, para nosotros cualquier oportunidad de hablar de la arquitectura de Cuba y hablar de exilio y de memoria, pues para nosotros es muy importante. Intentaré explicar por qué y las raíces de este proyecto. Voy a hablar solo 20-25 minutos no más porque quiero que Ruslan, muchas de vosotras estáis trabajando el tema de la vivienda y Ruslan ahora mismo es la persona que más ha trabajado y su tesis doctoral gira en torno a la vivienda social en Cuba y a la producción de vivienda y creo que es lo más interesante. Pero quería marcar el proyecto y el hecho de que nosotros, estas dos universidades, el grupo de investigación de aquí de la escuela, la Universidad de Córdoba y la CUJAE, se hayan hermanado en torno a una figura del exilio político. Y eso me parece muy pertinente que podamos hablarlo. Y parte del valor de este encuentro tiene que ver con eso. Más allá del currículum y de los nombres y de todas estas cosas, ¿no? Que al final las dices todas juntas y parece que son muchas cosas, pero son ya como 20 años de trabajo y todo, pues, bueno, al final parecen grandes cosas, pero las vivencias es lo importante. Entonces, vengo a contar un poco más la parte vivencial del proyecto, es decir, qué hacemos hablando de Cuba, qué hacemos hablando de exilio, las dificultades que hemos tenido. Y quiero empezar por el final. El final es que Ruslan hoy está aquí, pero una semana antes de venir el director de la CRU, el rector y rectores de España, hizo un comunicado diciendo que se cortaran cualquier tipo de relaciones con profesores cubanos a causa de la crisis de Ucrania. Horas después tuvo que rectificar, pero mandó un comunicado que rompiéramos todo tipo de relaciones con la investigación en Cuba. Por supuesto que la desobediencia civil en mi caso estaba clara, pero era una línea más, porque tenemos que estar aquí, tenemos que estar hablando, que la universidad es el lugar del encuentro, de hablar de paz, de hablar de soluciones y de humanismo y no de hablar de este tipo de censuras. Justo esta semana también hemos abierto la segunda cátedra de memoria histórica que hay en España después de la que tiene abierta la Universidad de Valencia, la tiene la Universidad de Córdoba y bueno, formamos parte de un grupo rector de 6 profesoras y profesores que hemos impulsado esta actividad también bajo el paraguas de hablar de exilio y de hablar de cómo la cultura ha ido saltando. Y mi interés es contar un poquito por qué pedimos el proyecto. El proyecto surge porque cuando yo empiezo a escribir, a trabajar mi tesis doctoral sobre la colonización agraria en la España del franquismo, me encuentro un grave problema, que es que la historiografía no, estoy hablando hace ya casi eso, 20 años, desde múltiples puntos de vista e ideologías que al final generan un sesgo en la producción final de conocimiento, pues era muy difícil hablar de la producción durante el franquismo. Os podéis imaginar desde diferentes ámbitos por qué podía estar mal visto o difícil de entrar a trabajar en ese sentido. Aquí fue pionero Víctor Pérez Escolano y todo ese equipo que otros profesores más jóvenes fuimos entrando a hablar de la producción durante el franquismo. Pero yo me encontré investigando un poblado de colonización muy interesante de Carlos Arniche y Martín Domínguez, un poblado de un arquitecto firmado en ese caso solo por Carlos Arniche, cuando había estado asociado toda la vida a Martín Domínguez, asociado a una de las mejores obras de arquitectura que ha existido en la España del siglo XX, que es el Hipódromo de la Zarzuela, junto a Torroja, uno de los grandes ingenieros, si no el más importante seguramente que ha dado la España contemporánea y seguramente el más influyente fuera de nuestras fronteras. Una obra emblemática que ha sonado para ser la primera obra Patrimonio de la Humanidad en Madrid, que finalmente se ha elegido un contexto urbano, como bien sabéis, del Paseo del Prado. Pero este arquitecto había desaparecido, no aparecía su nombre y yo empecé a buscar qué había sido de él. Y los libros contaban la historia hasta el año 36, que se exilia. Y bueno, ¿dónde va? ¿Qué pasa con él? Cuentan que se fue a Cuba, que hizo 2 o 3 obras y que en el año, cuando empezó la revolución, al año siguiente, en el 60, marcha de nuevo de Cuba y termina su día en Estados Unidos. En 3 párrafos se despachaba la producción de más de 30 años y quedaba despachado en varias líneas, ¿no? Es el peso que tiene el exilio. El exilio te borra durante tu vida
pero borra tu producción después. Poco tiempo después me propuse ir hasta el final de la historia. Terminó siendo profesor en Cornell, una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo. Después de Harvard en Estados Unidos es seguramente la segunda mejor considerada en los rankings. Y me presenté con mi inglés un poco justito en la Universidad de Cornell, pedí cita con el dean, con el decano, y le mostré el proyecto de que quería saber qué había pasado en esos 10 últimos años con la figura de Martín Domínguez, un arquitecto que ya muy mayor tuvo que hacer de nuevo las maletas y salir de Cuba en el año 60. Recibí mucho apoyo de la Universidad de Cornell, nos financiaron una exposición y toda una investigación durante 3 años, y de ahí salió el segundo esfuerzo, traer a España todo lo que habíamos emprendido ya de unas primeras investigaciones en La Habana, que fui en el año 2006, todo el trabajo de la Universidad de Cornell, y nos encontramos de nuevo las primeras dificultades, que en España no era tan fácil hablar todavía de Martín Domínguez. El peso del exilio seguía vigente. Toda la producción historiográfica que se había ido haciendo sobre la figura de Martín Domínguez tenía el sesgo de la censura, de si era producción de él, si algunas obras no se le adjudicaban, si su producción solo se limitaba al caso español. Y bueno, ganamos una propuesta que hicimos entre Martín Domínguez Ruz, que además creo que nos está escuchando desde Filadelfia, que es el hijo de Martín Domínguez, que bueno, llevamos colaborando 10 años juntos y somos prácticamente la familia. Y bueno, presentamos una propuesta al Museo ICO, que sabéis que hace las funciones casi de Museo Nacional de Arquitectura, a falta de que este país, por fin, uno de los países más importantes de la arquitectura en toda la historia, tenga un Museo Nacional de Arquitectura. El Museo ICO está haciendo esas funciones de hacer grandes exposiciones sobre arquitectura contemporánea. Nos la dieron, ganamos, tuvimos además el premio Coan a la mejor exposición del año en 2018 y pudimos investigar de nuevo, se financió no solo la exposición sino la investigación y pudimos llegar ahí. El tercer paso, que es el que estamos ahora, ha sido pedir un proyecto al Ministerio de Investigación que se nos fue concedido, trabajando con la Universidad de Cuba, para ver qué había pasado en La Habana. Eran muchos años, entre diciembre del 36, justo el paso de fin de año lo pasa metido en un barco camino desde Ámsterdam a La Habana, como paso intermedio hacia Nueva York, que era su destino final. El que era uno de los más prometedores, arquitecto de la generación del 25 de Madrid, está metido con una maleta en invierno atravesando el océano, ¿no? Todas esas imágenes a mí me generaban siempre elementos vivenciales muy fuertes, ¿no? De cómo estos arquitectos eran capaces de levantarse y empezar de nuevo a hacer una carrera desde cero, con una edad ya avanzada. Martín Domínguez cuando lo hace pues ya tiene más de 40 años, cuando tiene que volver a reinventarse. Y más allá de las 4 o 5 obras emblemáticas que sabíamos que había hecho en La Habana, aquí vamos a ver alguna imagen. La primera, una imagen, no voy a hablar mucho porque seguramente Ruslan nos va a hablar del Fox, un edificio emblemático, está considerado entre las obras más prestigiosas, no solo de arquitectura, sino también de ingeniería, en la que participa Martín Domínguez, modifica todo el paisaje del malecón en La Habana, es uno de los iconos, está junto al Hotel Nacional. Y por ejemplo, el Cine Yara, del que os voy a poner también alguna imagen, conocido como Radiocentro, de que el propio Walter Gropius hizo una entrada como un gran ejemplo a seguir de espacio multisectorial, que resuelve perfectamente en Rampa, una de las avenidas principales que desembocan en el malecón. Y poco más sabíamos de Martín Domínguez. Cuando empezamos a rastrear en toda su documentación, finalmente vimos que había aproximadamente unas 70 obras de Martín Domínguez en La Habana, en la que había participado siempre trabajando en equipo, al igual que hizo en España. Aquí trabajó siempre con Arniches, prácticamente siempre. Y de nuevo en Cuba volvió a asociarse, en este caso porque el franquismo no le permitió la documentación para poder habilitarse como arquitecto en Cuba y tuvo que formar parte de otros equipos. Esto es lo que hace que su firma en muchos proyectos directamente no pueda aparecer o aparezca como decorador, diseñador, y nuestra labor, yo creo que ingente, gracias a estancias y al equipo de la CUJAE, ha sido buscar otro tipo de documentación que como historiadores necesitamos también para
dar fe de su participación en esos proyectos al mismo nivel que el resto de compañeros de aquí. En muchos casos, incluso él, vemos el sesgo de ser quien impulsaba los proyectos de investigación. Nos dimos cuenta además que fue un arquitecto donde su preocupación por la vivienda social fue importantísima en Cuba, un ámbito que no había trabajado en España, que sin embargo en Cuba fue una de las preocupaciones fundamentales, el tema de la vivienda, tanto vertical, como hemos visto en el FOXA, como el desarrollo de vivienda de clase media-baja, que ha determinado también el paisaje y ciertos modelos de arquitectura que se van a ir replicando en La Habana, como ejemplo, que luego Rubén seguramente hablará, que aparece, que es firmado por Martín Domínguez, en ese momento colaborando con Gómez Sampera, un arquitecto cubano, el que trabajó los últimos años de su etapa en Cuba, que va a generar un modelo que durante la revolución va a replicarse y que el Ministerio de la Vivienda en Cuba va a hacer suyo como un modelo óptimo para la vivienda social durante los años de la República. Nos hemos ido encontrando multitud de proyectos en fotografías que guardaba, que era de lo poco que pudo llevarse a Estados Unidos en ese segundo movimiento que decidió hacer en el año 60. Nos quedaban papeles, documentos, fotografías y muy poca documentación, prácticamente nada que avalara realmente esa participación más allá de su currículum vitae, que estaba muy bien escrito, muy bien redactado, y documentación gráfica. Entonces ha sido una labor casi de detectives, de recorrer La Habana, buscar en archivos e ir mirando realmente si estos proyectos se conservaban, en primer lugar existían todavía, qué nivel de conservación tenían y cuál había sido su recorrido histórico. Y eso es un poco lo que estamos, en buscar proyectos como estos que estaban, bueno, perdidos. Os pongo ya algunos con las imágenes que hemos podido hacer recientemente, como el Ayuntamiento de Marianao, que es como una pequeña ciudad que está dentro de la gran ciudad de La Habana, y ver cómo ha hecho piezas con estos ecos corbuserianos y que realmente el mantenimiento y el aspecto general de la obra eran envidiables en relación, por ejemplo, a otros proyectos que tenía en España que hoy día pues, o no se conservan o no se han conservado tan bien o han desaparecido directamente. En su trabajo con Arnich tenemos obras que, como veis, se han ido trabajando muy bien. Esta es una imagen curiosa de ver, esta imagen del Ayuntamiento de Marianao, de la época de la construcción, y es una fotografía que yo pude hacer, creo que desde el mismo punto o muy parecido, hace una semana, prácticamente, y ver cómo el contexto de este teatro social o que abrigaba al ayuntamiento, pues generaba un espacio muy interesante entre lo que es lo administrativo más duro, más serio, más contrastado de estas dos piezas muy corbuserianas, horizontal y vertical, que estaban horadadas por patios en la parte inferior, pero el conjunto se terminaba con un gran teatro o espacio comunitario para compartir elementos cercanos a la cultura. Todo esto sigue viviendo, sigue usándose y bueno, pues el proyecto ha seguido teniendo su vida, ¿no? Voy a cargar a la siguiente. Eso tengo que darle, ¿verdad? Que ya lo he utilizado tanto, pero esto ya que prefiero olvidarme. Vale. Bueno, en esta labor lo que hemos ido es cogiendo ese currículum, rastrear calles y ver, por ejemplo, los cines que fue haciendo en La Habana, los que fue colaborando, documentarlos, mirar las fotografías antiguas que se conservan, las que no, conjuntos más complicados como este edificio de apartamento del que tenemos solo una referencia, una fotografía muy pequeñita en blanco y negro y una referencia, pues conseguir entrar allí. Trabajar también con jóvenes recién graduadas, egresadas de la Universidad de la CUJAE, entrar, hablar con las vecinas, hablar con los vecinos, que nos cuenten cómo ha sido vivir allí, las modificaciones arquitectónicas, los modos de vida. Todo eso ha sido documentación que hemos ido grabando, elaborando toda una serie de fichas donde queremos compartir no solo la obra arquitectónica en sí, sino al menos en la medida de las posibilidades que tenemos económicas del proyecto, que son las que son, poder también rastrear la historia social y el devenir un poco de cada obra, ¿no? A través de estos encuentros con los vecinos, ¿no?
Otras obras que eran emblemáticas, que sí fueron premiadas y publicadas. Esta es una revista alemana muy prestigiosa del momento, en que esta casa, la Casa Sánchez, fue publicada, una casa con Del Junco y Gastón, otro equipo en el que trabajo, que no sabíamos realmente si existía ya, cuál era su destino, y bueno, hemos podido finalmente encontrarla, investigarla en estas últimas estancias. Y otros ejemplos, el edificio La Sortija, otros que se mantienen, como veis, casi todos en un estado muy bueno, óptimo para poder seguir investigándolo. Y nada, en eso estamos. El recorrido, como ya digo, empezó en Cornell. Esta es una imagen de la exposición que pudimos hacer en la Universidad de Cornell. Bueno, sobre todo teníamos dos objetivos. El primer objetivo era contar a la promoción de estudiantes de la Universidad de Cornell quién era Martín Domínguez, esa persona a la que la Universidad de Cornell anualmente sigue dando un premio al mejor docente de arquitectura, pero ya habían olvidado ellos mismos quién era ese Martín Domínguez, daban el premio y no sabían el Martín Domínguez Teaching Award porque Martín Domínguez. Solo un viejo profesor de 93 años, Michael Reps, que sigue yendo a su despacho cada día, sigue yendo, fue el que activó y dijo: todo lo que sea que venga de Martín Domínguez, adelante, y se financiará, porque recordó la importancia que tuvo. El hecho que llevó a Félix Candela a las conferencias, el hecho de, bueno, él fallece en el año 70, estando cenando en Nueva York con Félix Candela y preparando las conferencias que iban a viajar para sus alumnos de Cornell. Profesor muy querido, muy respetado, con unos apuntes de clase que hemos rescatado, que esperamos publicar próximamente, maravillosos, con una historia personal tremenda, residente de la Residencia de Estudiantes de Madrid, compañero de Federico García Lorca, amigo de Federico García Lorca, de la familia, que han seguido nuestro proyecto todos estos años. Es una persona con una trayectoria brillantísima que había sido olvidado en este castigo del exilio, ¿no? Imágenes de la exposición, que vosotros, como sois alumnos de María, pues bueno, el diseño que fue premiado fue diseño del equipo y cristalizado finalmente por Artípica, que es el estudio, como se llama, de María Carrascal. Entonces, María y Candelaria López fueron las que, junto a nosotros, aquí tenéis una imagen del momento en que estábamos recogiendo el premio Coan, es el día de su inauguración. Momentos claves ha sido ser portada del País Semanal. Esta es una imagen que pondré al final también, de Martín Domínguez, el arquitecto olvidado, en el que la subdirectora del País nos hizo un reportaje para rescatar su imagen en un medio de tanta difusión. Pero para mí especialmente emocionante es esta imagen, en la que podéis ver que el Reina Sofía, la reestructuración que recientemente, en el pasado mes de noviembre, hizo de toda su colección, gracias a Fernando Marsá, que va a ver esta conferencia porque me dijo que se iba a conectar si no la vería grabada, incorporó en la sala sobre el exilio a 3 arquitectos españoles. Eran José Luis Sert, Bonet Castellana y Martín Domínguez, un arquitecto que nadie sabía prácticamente nada, salvo su obra en España de aquellos años. Está en la colección permanente, en estas fotografías, os las pongo, en una sala acompañado de 2 arquitectos bueno, que solo con decir su nombre colocan a la figura Martín Domínguez en el sitio. Para mí fue emocionante entrar, verlos. Yo ese día me saltó la lagrimita porque era como decir: lo estamos consiguiendo. Estamos salvando un castigo político a una figura importantísima de la cultura española. Y además gente que, como nosotros, también lo ve. Es decir, no era una mirada obcecada, sino que grandes instituciones también estaban abriendo y reponiendo el daño que habíamos sufrido, ¿no? Termino poniendo aquí el listado enorme de trabajo que estamos llevando en Cuba. Gracias a que nos han dado un año de prórroga, porque con la pandemia, os podéis imaginar, no hemos podido hacer trabajo de campo ni de... Y este es el enorme listado que estamos preparando para que finalmente cristalicen algo que esperamos presentar aquí, que es un repositorio digital de toda la obra de Martín Domínguez en La Habana, para que se pueda consultar y ver toda la planimetría que consigamos, todas las fotografías de archivo, las fotografías actuales y todas las fichas de los proyectos, para que al menos haya un sitio donde esto quede cristalizado. Y nada, finalmente termino con este dibujo que encontré en los archivos perdidos de la Universidad de Cornell, en los viejos apuntes de Martín Domínguez,
en los que un estudiante en el año 69, un año antes de fallecer Martín, durante una clase le hizo un boceto. Lo rescatamos, el dibujo fue la última pieza que cerraba la exposición del Museo Vico en Madrid. Y bueno, este era el aspecto de Martín Domínguez después de haber vivido 3 épocas muy diferentes que reflejan perfectamente además lo que fue el siglo XX. La Guerra Civil Española, tener que coger en diciembre del 36 un tren, el bombardeo de la casa donde él vivía, que es la Casa de las Flores, de Secundino Zuazualde, una de las viviendas más importantes de la historia de la arquitectura española, donde vivió Pablo Neruda, por ejemplo. Pasar a Cuba, vivir la Revolución Cubana, tener que tomar la decisión de nuevo de coger una maleta, un coche y cruzar la frontera para volver a reinventarse los 10 últimos años de su vida, ser profesor y terminar siendo arquitecto también en Estados Unidos, donde hizo una casa maravillosa, que es la Casa Lennox, que pudimos también documentar, y que es una casa con influencias de Wright, con influencias de Lucan, una obra maravillosa. Así que nada, por mi parte, enmarcar lo que estamos haciendo, que esperemos que los logros que consigamos muy pronto podamos traer aquí a presentarlos y dejaros con realmente lo importante, creo que es la palabra de Ruslan y sus investigaciones sobre vivienda. Muchas gracias. Bien, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero, muy agradecido por la oportunidad de participar en este proyecto, sobre todo porque ha sido muy beneficioso, sobre todo también para nosotros, los profesores de Historia de la Arquitectura de La Habana, porque de Domínguez solamente conocíamos su apellido por formar parte de una de las firmas más prestigiosas que tuvimos, pero no conocíamos nada de él. Así que el proyecto ha permitido eso, que empezamos a conocer de su vida y su obra y a sorprendernos de otras obras que hemos ido descubriendo. Y me siento muy feliz por compartir un poco de la experiencia cubana en materia de interés de la vivienda para trabajadores, que comienza sobre todo de inicios de siglo, porque hay varias preocupaciones. Entonces la presentación la he dividido en 3. Primero un poquito de antecedentes para que nos ubiquemos en tiempo y espacio de La Habana y así vamos conociendo. Bueno, La Habana, conocen muchos por historia que le han dado. Nace acá, siempre en el centro del canal de la entrada a la bahía. Aquí es donde nace el corazón de la ciudad y precisamente por esa privilegiada posición geográfica que le da un carácter muy singular a La Habana, bueno, fue necesariamente defenderla de esas apetencias de conquista de muchos corsarios piratas del momento, hasta que, bueno, es tomada por los ingleses durante un año y, bueno, el gobierno español decide fortificarla doblemente, creando un nuevo sistema de defensas ya en puntos altos de la ciudad. La arquitectura de este periodo de La Habana, bueno, atesora importantes exponentes de arquitectura colonial, con mucha, por supuesto, influencia de maestros de obras españoles, ingenieros militares, y todo su trazado, toda su arquitectura descansa sobre un sistema de plazas que va conformando la ciudad y estamos viendo una de las más importantes con la Catedral de la ciudad. Sin embargo, ya la ciudad en el siglo XIX necesita mayor espacio para su expansión. Estaba confinada por una muralla que necesariamente necesita derribarse para permitir su expansión hacia el oeste. La Habana va creciendo siempre hacia el oeste y llega un momento en que el siglo XIX ya es el periodo del pensamiento ingeniero, la ciudad planificada, y en la zona oeste de la ciudad se urbaniza ya con un pensamiento más ordenado, más reticulado, en el que las ideas de la ciudad jardín, de infraestructura, del saneamiento, comienza a verse. Y es un momento en que La Habana se engalana, se complejiza mucho más con infraestructura, numerosas temáticas, y deja de ser ya una ciudad más calmada como era hasta el siglo XVIII. Y así termina La Habana en el siglo XIX. Una zona intramural completamente llena, ya había rebasado toda la zona extramural, completamente la muralla derribada, y ya comenzaban a aparecer otros procesos de urbanización. El siglo XX, bueno, el cambio político de Cuba, al dejar de ser territorio español, bueno,
es un momento también que va marcando, se va acompañando de adelantos que vienen con el propio siglo XX, y eso hace que la ciudad despegue en crecimiento urbano. O sea, una serie de adelantos como el automóvil, la propia electricidad, hace que La Habana se expanda muchísimo y comience a crecer a través también de oleadas de inmigrantes, sobre todo españoles. Y bueno, aquí estamos viendo un mapa en el que se llama La Habana a toda la gran provincia. Sin embargo, la ciudad ya no solo va a ser este pequeño centro, sino que ahora su perímetro urbano va a ampliarse y va a sufrir un proceso de conurbación que va a aumentar, sobre todo en los primeros 20 años de ese siglo XX. Y ya para mediados de 1925 ya superábamos el 500.000 de habitantes. Creció muy rápido. Y aquí estamos viendo un fragmento de La Habana en el que podemos ver la ciudad histórica, luego esta franja completa que ven que hay un cambio de escala muy importante, precisamente porque por aquí venían las murallas, el área del Clasis, zona de protección y de prohibición para la construcción, y de pronto la zona extramural. Vean que el gran... Eso es muy interesante cuando uno está en La Habana, cuando sale de acá y de pronto te cambia la ciudad. Bueno, La Habana creció tanto que hasta despertó intereses en buscar soluciones para su movilidad. Incluso se habló hasta de un metro subterráneo en el año 21. Y durante diferentes gobiernos de esta república que avanzaba y que se consolidaba, bueno, invitaba a personalidades. En este caso estamos viendo un proyecto del urbanista el paisajista Jean-Claude Forestier, invitado por el presidente en aquel momento, Gerardo Machado, para crear una imagen más académica, más embellecida, a tono con las ideas de la época. Y bueno, aquí estamos viendo una imagen satelital en el que La Habana va expandiéndose siempre hacia el oeste. Y así va conformándose La Habana monumental. Esta es La Habana académica que nos llega sobre todo en esos primeros años. La Habana sobre todo baja, algunos edificios que comienzan a aparecer en altura, y sobre todo ya sigue, sobre todo a partir de los años 40, ya la segunda posguerra, en La Habana continúa creciendo mucho más rápido. Ya hay una estabilidad económica porque vuelve entonces a producirse una estabilidad en los precios del azúcar, principal producto exportador del país, y entonces esto se traduce en un incremento de familias acaudaladas e inversiones en bienes raíces y en la expansión urbana, al punto que La Habana va tratando de ir conectando territorios con infraestructuras. Ya cuando el automóvil desplaza los tranvías, bueno, se acelera mucho más todo el tema de la expansión de los territorios y de los repartos, todo con un proceso de estratificación social y funcional muy marcado en La Habana. Las zonas de las clases más adineradas siempre van a buscar el mar, el litoral, las zonas con mayores valores paisajísticos, mientras que el proletariado se va a concentrar en la zona sur de la bahía. Una Habana que se va complejizando y necesita sistemas viales, estudios más de planificación, porque ya el tema del el número de automóviles era muy elevado, la necesidad de parqueos urbanos, la necesidad de espacios públicos, porque todo fue creciendo sin una planificación, a pesar de intentos de proyectos urbanos para regular ese crecimiento, no fue posible. Incluso para su centro cívico, su centro político, se están esbozando ideas, pero que no se concretaron hasta los años 50, en el que se construye el centro cívico de la República, un conjunto monumental donde están los ministerios, también con mucha imagen bastante académica. Y bueno, la prensa de la época, las revistas, visibilizan ese proceso grande de urbanización. Y ya para 1955 es necesaria entonces una ley de planificación que regule mejor, porque ya se avanzaba hacia el este de la ciudad. Se logra, a través de un túnel, que también es una obra maravillosa de ingeniería, se logra conquistar el este de La Habana. Y ya se estaba promocionando la nueva Habana, o sea, La Habana del futuro. Y así va terminando ese periodo de los años 50 con una Habana en que ya se estaban haciendo estudios eh, de procesos de crecimiento hacia el este. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte.
que tienes que salir. ¿Ah, acá? No, el otro. Ah, perdón. Ahora le. Y no, te comparto. Uy. Entonces, realmente las primeras preocupaciones para viviendas de trabajadores, las clases más humildes, comenzaron incluso no solo de arquitectos, sino sobre todo de médicos, de periodistas, sobre todo por preocupaciones sanitarias, a raíz de diferentes epidemias, a raíz del hacinamiento en general que se vivía en la zona más central de la ciudad. Recordemos, ya para finales de los años 50 eran más de 1,5 millones de habitantes. Por lo tanto, hay una gran presión. Y las primeras experiencias para alojar población obrera es lo que se le conoce como la ciudadela habanera, que eran proyectos concebidos ya con múltiples habitaciones que compartían un espacio común que podía funcionar para lavar ropa, para compartir espacio, incluso baños también colectivos, y generalmente se ubicaban en los interiores de las manzanas, o sea, en lotes estrechos, profundos. Sin embargo, la primera barrio obrero conformado fue a raíz de una ley, la Ley Valdés-Carredo de 1910. Esto permitió entonces, a inicios del siglo, conformar un barrio obrero alrededor de 900 viviendas localizados al oeste de la ciudad. También muy vinculado a inversiones de ferrocarriles de su promotor para conectarla con zonas de producción y zona industrial que se ubicaba al oeste de la ciudad. Es el barrio conocido por Pogolotti debido a su propietario de los terrenos, el italiano Dino Pogolotti. Realmente las primeras así preocupaciones ya más serias comienzan ya desde el ámbito arquitectónico, a través del arquitecto Luis Bay Sevilla, que comienza ya a publicar algunos escritos y sobre todo su clásico libro, La vivienda del pobre, y comienza entonces a hacer intentos para llevar a ley todas esas preocupaciones y llevarlo a materializar casas baratas. Realmente esto tiene poco efecto hasta un poco más avanzado. Y luego se hace por él mismo, en el año 26, un proyecto ya concebido también para estas casas, vamos a decir pequeñas casas de apartamentos, con un alquiler muy reducido para esas familias trabajadoras, sobre todo muy cercanos en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, muchas industrias, sobre todo tabaquerías, demandaban esa renta de habitación. Y La Habana está llena, es lo que nosotros conocemos como Centro Habana, es una zona muy compacta en donde predomina esta tipología. O sea, la vivienda de apartamentos pequeñas van a compartir en bajos y en altos, pero es una zona que va a respetar y va a mantener esa tipología de casa de patios, porque se van a ventilar con patios interiores muy interesantes, y eso va a durar durante también hasta los años 40 a medida que iba avanzando la ciudad. Otra experiencia para trabajadores ya vinculada a cierta filosofía de este paternalismo industrial, de las corrientes industriales a raíz de los años 20, el presidente Gerardo Machado tenía al sur de la ciudad unos terrenos y decide fomentarlo con numerosas industrias. Y un sector de ese barrio, llamado Barrio Luzgardita, en honor a su madre, Luzgarda Morales, decidió proyectar entonces este barrio, pequeño barrio obrero. En este caso fueron contratados también arquitectos muy importantes, Luis Echeverría, Evelio Gobantes, Félix Cabarroca, en el que es un conjunto que también se dotó de servicios, de edificios importantes a escala de ciudad, como por ejemplo teatros, escuelas técnicas industriales. Es un momento en que este periodo de Machado va buscando un despegue industrial del país. Ahora bien, a raíz de los años 40 tuvimos una constitución muy avanzada en ese momento. La constitución de 1940 ya declara en el artículo 79 que es obligación del Estado construir viviendas para los trabajadores. Y bueno, esto comienza a marcar con mayor insistencia estas preocupaciones desde los arquitectos. Y hay experiencias, posiciones de viviendas económicas fuera de Cuba. Los arquitectos cubanos comienzan a viajar. Se hace entonces esta ley
que años antes se había propuesto por Luis Sevilla, la ley de casas baratas, aunque se diferencia bastante a los principios que él manejaba, y se logra crear una comisión de viviendas, pero también se estaba manejando el tema de cooperativas, cómo construir viviendas para que fuera asequible a las grandes masas trabajadoras, y bueno, se manejaron experiencias para lograr eso. Y la influencia internacional ya estaba marcada. Las revistas de arquitectura en Cuba ya estaban viendo edificios importantes de conjuntos sociales. O sea, con respecto a otras naciones de América Latina, Cuba se había quedado muy atrás en cuestiones sociales para el hábitat. Y es por eso que en 1947-48 se construye lo que vamos a decir el proyecto urbano obrero más grande de mayor envergadura, que es el barrio obrero de Luyano. Realmente es una ciudad obrera. Ya al sur de la bahía, en unos terrenos que el Estado compra, y esto permite entonces hacer ese conjunto que también sigue ya los preceptos del urbanismo moderno, todavía muy académico, y va a ser proyectado por Pedro Martínez Inclán, un reconocido urbanista y arquitecto cubano, de la mano de jóvenes arquitectos que luego van a convertirse en los pioneros de esa arquitectura, de la nueva generación de arquitectura moderna, que lo vamos a ver. Fue un proyecto que tiene edificios, viviendas colectivas, viviendas individuales, porque todavía se manejaba esa preocupación. ¿Cómo era más eficiente? ¿Construir colectivos o individual? Y bueno, el barrio tiene, además de estas ambas tipologías, tiene espacios públicos, escuelas, otros servicios. Y bueno, los edificios se mantienen impecables, o sea, se construía con excelente calidad. El barrio realmente se construyó en su primera etapa, este sector, que es el que le mostraba. Luego, en los años 50, ya cuando se instaura la Comisión Nacional de Vivienda, se construyen nuevas viviendas en este sector, y es un momento en general que el espíritu progresista, la preocupación por los obreros se materializaba. Incluso los obreros lograron construir su edificio sindical muy importante, con sus oficinas. O sea, había también una preocupación en ese sentido. En esta misma época, en estos mismos años, bueno, encontramos ya algunas de estas obras de Martín Domínguez, esta vivienda que les mostraba Pablo anteriormente, bueno, en un momento en que se estaba expandiendo la ciudad. Esto está a la salida del túnel que comunica las dos zonas importantes de La Habana en este momento, Marianao al oeste del río y El Vedado o La Habana del lado izquierdo, pero es un momento en que comienzan a aparecer concursos para las viviendas de trabajadores, desde proyectos en torres, proyectos más urbanos que comienzan a hacerse referentes en las revistas. Y por ejemplo, este conjunto que iba a estar como que a la entrada de la ciudad moderna, porque ya estaba el aeropuerto desde los años 30, se accedía por esta avenida, que era la avenida Rancho Boyeros, que la conectaba a la ciudad, y de pronto tenía este espacio para construir viviendas. Lamentablemente muchas de estas propuestas solo quedaron en el papel, no pudieron materializarse porque la voluntad política no se dio a estos intereses, preocupaciones serias también de los arquitectos. No obstante, desde este pensamiento de la ingeniería, de la arquitectura, destaca el ingeniero José Antonio Novoa, que concebió un sistema prefabricado para construir casas y bueno, creó una compañía privada, pero esto permitió construir muchísimas viviendas en las afueras. Pero ya a nivel internacional también se le daba una importancia a las viviendas económicas, y en el Congreso del 50 en La Habana ya estamos viendo que hay premios directos a estas obras, que son conjuntos residenciales. Por lo tanto, ya hay una preocupación regional y Cuba estaba metida ya de lleno en este discurso continental. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, como les decía, el mercado de la vivienda en Cuba va a estar dominado enteramente por el sector privado, completamente. Incluso la vivienda se rifaba en grandes compañías, sobre todo del mundo periodístico, en el que por participar en sorteos te ganabas una casa. Y eso fue constante, sobre todo desde los 30 hasta los años 50. Por lo tanto, el negocio del arrendamiento en La Habana llegaba más del 70% de las personas pagaban renta. Y esto costaba mucho trabajo, sobre todo para las familias de escasos recursos. Y el negocio inmobiliario se potenció aún más cuando el presidente de la República
aplica dos leyes importantes, que es verdad que benefició a un sector medio y le dio las facilidades de pago, y fueron estas dos leyes, la ley de propiedad horizontal, que permite entonces crecer en altura, y la ley de fomento de hipotecas aseguradas, que por un plazo de entrada podías comprar terreno y comprar la casa. Y así La Habana se fue llenando, al menos en las áreas centrales, de edificios en torres, pero fíjense los precios, entre 15.000 y 18.000 pesos. O sea, que realmente costaba mucho trabajo para un gran segmento de la población. Dentro de todo este gran mercado inmobiliario, bueno, comentábamos del Foxa. El Foxa es una pieza de increíbles valores, sobre todo de ingeniería. Y bueno, fue hecho por estos arquitectos. Martín Domínguez se incorpora ya, como bien explicaba Pablo, con algunos arquitectos cubanos. Y a veces nosotros nos decían, Cuba, pero ¿cómo Martín Domínguez pudo llegar y construir tan rápido? Bueno, ya venía con una sólida experiencia, pero los jóvenes son los que lo captaron a él. Y entonces, por eso es que fue partícipe de estas impresionantes obras. Bueno, el Foxa, el edificio más alto del país, fue una hazaña también, porque se hizo en 16 meses. Y ya comienzan a aparecer los periódicos. Ya en estas reseñas ya está Abel Mestre, que eran los hermanos Mestres, los poderosos de la radiodifusión en Cuba, la radio ya en Cuba en los años 20 y la televisión en el 50. Y ese sector periodístico y publicitario comienza a ganar mucha fuerza. Y aquí ya aparece la referencia de Martín Domínguez sentado, ya también firmando este proyecto. Bueno, comenzó a salir en toda la prensa, en las revistas importantes cuando lo logran terminar, y ya era una hazaña desde el punto de vista del crecimiento en altura, porque era de hormigón armado. Y estaba ya en el corazón de La Habana moderna. Ya este sector, que es el sector de la rampa, que es monumento nacional, porque concentra un número importante de obras modernas. Bueno, pero ¿por qué el Fox hacerlo acá? Bueno, a pocas cuadras, acá estaba el edificio Radio Centro de Martín Domínguez, había hecho años antes. Ahora, los propietarios necesitaban que sus trabajadores estuvieran cerca. Y por supuesto, la primera propuesta que se presentó en el estudio para crear viviendas para estos trabajadores de la CMQ, de la radiodifusión, fue desechada. Primero porque estaba muy alejada del propio centro de la ciudad. Y esta era una gran unidad habitacional, suburbio, con viviendas individuales, y por tanto, enseguida, por los altos costos de desplazamiento, fue rechazada. De modo que el Foxa se levanta muy rápido, con 300 apartamentos, con diversidad también de modelos, y aquí comienza también, le hacen una entrevista a los propios arquitectos del Foxa, ya en la revista del año 59, y muchos reportajes a raíz de esto. Por lo tanto, el mercado inmobiliario, como que les decía, desde los años 30 va subiendo, va subiendo, va subiendo, y realmente es una gran crisis que para el censo del 53, aquí estamos viendo, el 54% de las personas pagaban alquiler y solamente el 9% era propietario de la vivienda. De modo que hay mucha población que no puede acceder a ese mercado. Y es conocido entonces por la prensa, le llamaban los barrios de los indigentes, personas que eran muy pobres, vivían de la informalidad y tenían que alojarse en cinturones, en áreas vacías de la ciudad, pequeños intersticios que quedaban de ese proceso de urbanización, y muchas veces eran desplazados. Los obligaban a erradicaban sus barrios, les daban un dinero y tenían que irse, porque estaban en medio a veces de procesos de urbanización importantes. Por lo que para el año 59 ya La Habana tenía un déficit de 27.000 viviendas, lo que representaba un porcentaje alto de todo el déficit nacional. O sea, ahí era una preocupación importante que lamentablemente por falta de voluntad política no se hizo. Bueno, ¿qué pasa en el año 59? Conocido por ustedes por historia, sucede uno de los hechos trascendentales del siglo XX. Triunfa un proceso de liberación y de cambios políticos radicales que va a buscar un poco luchar contra esa desigualdad imperante
que esa república había generado con esa diversidad de accesos y de oportunidades. Realmente era una ciudad muy estratificada, era una sociedad también de muchas diferencias y bueno, por lo tanto la revolución, con unas primeras medidas que hace en solo 5 años, más de 800 leyes, buscaban entonces marcar esa conquista de la justicia social. Por supuesto, todas las revoluciones son bastante fuertes, hay personas beneficiadas, personas afectadas, pero en general fue un proyecto que despertó mucho apoyo popular y marcaba en el país una nueva era. Y en este momento hay condicionantes generales que condicionan la propia revolución, leyes que comienzan a cambiar el sector inmobiliario, las nuevas formas de actuar en el suelo y por lo tanto hay un proceso de reformas sociales importantes, sobre todo de alfabetización, de incorporación a la mujer a proyectos sociales, a proyectos económicos, planes masivos de becas para estudiar de miles de jóvenes que vivían en zonas alejadas, no podían acceder a la educación porque la educación era muy costosa. Y bueno, lo mismo sucedió con muchos sectores de la sociedad. Ahora, un país que evidentemente choca muy fuerte con los intereses de inversiones norteamericanas que tenía Cuba y por lo tanto la confrontación fue violenta desde el inicio. Se rompieron relaciones con los Estados Unidos y comenzó un proceso de agresión muy fuerte a medida que se iban aplicando estas leyes del gobierno revolucionario, a tal punto que es conocido por ustedes como la crisis de octubre, en un momento tenso de la historia internacional que Cuba se vio involucrada. Y es un momento en que comienzan a marcharse de la isla miles de personas. Pero curiosamente nacen 600.000 personas entre 1959 y 1962. O sea, hay un boom demográfico precisamente por esa confianza que despertó el proyecto social. Y en materia de vivienda, en materia de suelo urbano, hay leyes importantes. Desde febrero, o sea, la revolución triunfa el 1 de enero, y ya el 17 de febrero se crea esta institución, el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, que fue la institución central que va a construir mucha vivienda en toda Cuba. Bueno, el 10 de marzo se rebajan los alquileres. Ya hemos visto que más del 70% pagaba alquiler. Bueno, todos esos alquileres empezaron a bajar al 50%, a mitad, incluso menos. Esto generó también descontento entre los dueños de los edificios, los dueños de las propiedades, y también se van a aplicar una ley también que es la ley de solares yermos. O sea, estos solares que estaban vacíos, bueno, se intervienen para construir obras de utilidad pública y se hace una ley. Esta ley de la reforma urbana lo que hace es a los propietarios de los edificios, bueno, ya no eran propietarios y la renta de esa propiedad la iba a cobrar el Estado con un nuevo impuesto, o sea, planes de amortización de hasta 30 años y solamente podía pagar que no representara más del 10% del ingreso familiar. De modo que las personas que se dedicaban al negocio de la renta, muchos no entendieron porque se vieron afectados. Y incluso de ese segmento que se dedicaba a la renta, habían grandes casatenientes, como se les llamaba en Cuba, a estas personas de grandes edificios que sí se marcharon sin recibir indemnización ni nada, pero muchas personas pequeñas, pequeños propietarios sí recibieron una indemnización completa de todo este proceso. Inmediatamente esto despertó en la población largas filas para solicitar una vivienda porque ya era un derecho que se estaba conquistando. La vivienda ahora se estaba viendo como un bien social, no como una mercancía. Y entonces todas estas leyes de solares yermo, todos estos terrenos que quedaban vacíos, bueno, de pronto ya eran utilizados para construir escuelas, construir otras obras, porque antiguamente todo el terreno eran terrenos privados y al Estado le costaba trabajo poder construir. En materia de vivienda hubo 3 programas fundamentales. Hubo vivienda en toda Cuba y hubo vivienda en la ciudad, vivienda urbana y vivienda rural. Pero podríamos estar hablando en otras conferencias de la vivienda rural que también es muy amplia. En la parte urbana se dedicó a este instituto, el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, que operó en estos años
y el Ministerio de Obras Públicas, una institución que ya venía y que aquí se crea una dirección de viviendas urbanas y ese mismo ministerio creó un programa especial para las personas que eran muy, muy pobres y que eran los llamados indigentes y construyó viviendas especiales para ellos. Entonces, vamos a comenzar por el INAF, que en Cuba lo conocemos como la obra de Pastorita. Y cuando yo empecé a hacer la maestría, bueno, dijimos, bueno, obra de Pastorita, casas de Pastorita, porque en Cuba muchas personas viven, yo vivo en un edificio Pastorita, en una casa Pastorita, en un barrio Pastorita. Pero ¿quién era Pastorita? Pastora Núñez fue también combatiente de este proceso de guerrillas en la Sierra Maestra, junto con Fidel Castro, y fue designada por él como la directora de este instituto. Pero, instituto, ¿cómo se fue organizando? Bueno, Pastorita, por su legado, recibió el premio Cuadro de Honor de ONU Habitat, que eso se lo dan a personalidades o a obras importantes precisamente por el legado que construyó. Ahora, y funcionó hasta el año 62, o sea, fue breve, pero construyó muchísimo y entregó viviendas en proceso a la otra entidad que la sustituyó. El INAF lo que hacía era controlar los terrenos urbanos de dominio público y, bueno, ¿cómo construía? ¿De dónde sacaba el dinero? Bueno, innovó un sistema bastante innovador en aquel momento. En Cuba, la tradición del juego de lotería, bueno, viene de muchísimos años, todo el periodo colonial y llega al siglo XX, el cubano jugaba mucho y era un gran negocio. La renta de la Lotería Nacional generaba millones de pesos, pero no se podía eliminar vamos a decir, ese vicio de jugar o ese deseo de jugar, sí, de hoy para mañana. Y lo que se decidió hacer era transformar ese billete de lotería en un bono de ahorro. Y tú comprabas ese bono de ahorro y ya lo estabas. Si querías una casa, bueno, lo guardabas, pero ese bono iba incrementando su valor a medida que pasaban los meses. Esto a las personas los estimuló mucho y permitió entonces comprar con estos bonos una casa. Un programa también que necesitaba explicarle a la sociedad constantemente cómo era, porque generaba muchas dudas, y de modo que en la prensa y en la radio y la televisión, bueno, cómo la casa, cuánto me cuesta. Bueno, pues nada, programas estelares que se llamaban así, Pregunta a la Pastorita, y entonces eran programas de televisión explicando cómo era eso. Por supuesto, un programa que se sustentó en fuerte propaganda, pero sin lugar a dudas que le permitió construir muchas viviendas y se lanzaba concursos a los arquitectos. Una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro fue ir al Colegio de Arquitectos de La Habana. Y por eso es que cuando en febrero va al Colegio de Arquitectos, les dice, nosotros queremos que ustedes nos ayuden a construir todo lo que nosotros queremos para la sociedad. Muchos dijeron que no, otros se quedaron en silencio y muchísimos se fueron. Y otros dijeron, pues sí, nos quedamos y lo hacemos. Y entonces eso fue una dura tarea. Y los avisos de subasta de las casas, el nombre de las personas salían en la prensa. Y bueno, eso generó también un movimiento popular y de mucho cariño. Pastora Núñez se convirtió, vamos a decir, en una persona muy querida, sobre todo para esas primeras generaciones de cubanos que recibieron casas porque se entregaban llave en mano. Y bueno, también con facilidades de pago y se entregó a diferentes sectores laborales y las personas podían escoger su modelo de vivienda en función del precio y cómo lo quería pagar. Y bueno, se entregó también a personas jubiladas, repatriados, muchas veces. Y se construyó vivienda aislada y vivienda individual. Y aquí está apareciendo un modelo. Es el modelo que Martín Domínguez proyectó para el retiro de los peluqueros. Porque en los años 50, a raíz de todas estas leyes del fomento de hipotecas y de facilidades de pago, muchos retiros obreros y pensionados, las cajas de fondos de esos retiros, bueno, compraban terrenos y mandaban a construir casas. Bueno, Martín Domínguez participa en ese proyecto de retiro de los peluqueros, pero bueno, no se hace ese edificio, sino que se construye después ya cuando el INAF, que
después del 59. Y este es el proyecto de Martín Domínguez que se replica en toda La Habana muchísimas veces, dentro de los modelos. Pero esa obra de Pastorita la vamos a ver en muchas viviendas alejadas de la ciudad, en barrios que seguían ese ideal de la vivienda de la casita con jardín, que añoraba esa población que nunca pudo tener una casa. Y ese es un modelo que también tuvo un costo desde el punto de vista del terreno que al final resultaba insostenible, por lo tanto que primó siempre la construcción de edificios en las áreas de la ciudad. ¿Y qué pasaba en las áreas centrales? Bueno, estos terrenos que quedaban vacíos, bueno, aquí entonces comienzan a hacer estos proyectos. Aquí está el proyecto de Domínguez, construido ya en estos terrenos que están muy cerca del conjunto cívico. Aquí estamos en la Plaza Cívica, en la Plaza de la Revolución, donde todos estos terrenos ya estaban sacados a la venta, pero triunfa la Revolución y se paraliza el negocio inmobiliario. De toda la obra de Pastorita sobresale una que está en el este de la ciudad, ya en esos terrenos que comenzaban a urbanizarse desde antes, y aquí es donde se materializa por primera vez estos conceptos de unidad vecinal, vamos a decir ya lo último del urbanismo en ese momento, en el que ya interpreta las experiencias europeas, sobre todo en cuanto a este concepto. Una obra importante de vivienda social en el que hay diversidad de modelos, participan muchos arquitectos, se construye también muy rápido y bueno, es monumento nacional. Monumento nacional porque fue equipada con todo. Fue equipada con escuelas, con centros sanitarios, zonas recreativas y es una arquitectura que va a heredar lo mejor de ese movimiento moderno de la República que va a continuar. La arquitectura no va a cambiar todavía. La arquitectura va a seguir ese buen hacer, ese buen oficio en el que vamos a ver una integración muy bien de elementos cerámicos con elementos de hormigón armado, vamos a ver esa intención de las escaleras fuera, diversidad de apartamentos, protección climática. Y bueno, el INAF va haciendo en diferentes sectores de la ciudad zonas vacías, va a completar urbanizaciones que están, y en este reparto, el reparto de Eduardo Chivas, ya estaba construido algunas viviendas en el que precisamente para el retiro de los peluqueros Martín Domínguez construye algunos modelos. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, muchos terrenos quedan vacíos. Y el INAF entonces, con los arquitectos que se quedaron, proyecta otros modelos. Y de pronto que aquí a veces es difícil diferenciarles cuáles son las anteriores y cuáles son las después. Es un proceso que logramos empezar hace varios años, pero que todavía sigue. Bueno, Pastorita construyó toda Cuba, por eso es que se tiene una gran trascendencia y por eso que se le da ese premio Cuadro de Honor del ONU Habitat en Camagüey, en Las Villas, en el centro del país, Pinal del Río, o sea, en toda Cuba. Y es un instituto que no solo construyó viviendas, sino que construyó también edificios ministeriales, construía también obras sociales de otro proyecto. El Ministerio de Obras Públicas, otro gran entidad que, como les dije, ya venía, pero bajo el lema ahora de revolución es construir. O sea, hay un mensaje muy simbólico en el que este nuevo gobierno revolucionario quiere expresar sus medidas, su nuevo carácter a través de programas sociales importantes. Bueno, este ministerio delimitaba también el perímetro urbano, las zonas donde construir, donde asegurar las intervenciones y también fijaba condicionantes. Y como les decía, tuvo dos programas importantes, un programa de barrios para erradicar esos barrios llamados de indigentes o barrios insalubres y construir viviendas dignas, viviendas para los trabajadores, también con facilidades de pago. Pero la particularidad de este instituto es que paralelo va impulsando muy fuerte las investigaciones en el campo de la tecnología de la construcción. Mientras Pastorita construía con brigadas privados tradicionales, construcción tradicional, este Ministerio de Obras Públicas necesita entonces acelerar mucho más la construcción. Como les decía, la población aumenta muy rápido, la construcción artesanal va con un ritmo más lento, por lo tanto aquí hay que construir rápido. Y entonces comienzan ya a innovarse con elementos tecnológicos, se invitan ya a técnicos extranjeros para innovar nuevos materiales de construcción, se hace un centro de investigaciones, un centro de normalización y tipificación de materiales y comienza un estudio también de usos de bóvedas, también comenzó la escasez del acero
fue un momento importante, ya estaba el embargo muy fuerte en el año 62. Comenzamos con el bloqueo norteamericano, comienza ya a sentirse la escasez de materiales y por lo tanto muchas de las obras que vamos a ver todavía es con una construcción artesanal y los pequeños elementos prefabricados van a ser sobre todo elementos de cierre, circulaciones, escaleras y todo de la mayor calidad, porque el pueblo, la revolución, bueno, quería que el pueblo tuviera lo mejor para ese momento. Y estos modelos del Ministerio de Obras Públicas son más sencillos, son más repetitivos, hay menor diversidad de modelos, pero también son apartamentos muy cómodos, algunos de 2, de 3 y de 4 habitaciones, y hechos por arquitectos también importantes. En este caso tenemos a Fernando Salinas, un importante arquitecto que ya se quedó en Cuba, venía con obras anteriores, y bueno, generó todo un efecto en la ciudad central, que también forma parte también cuestionable de algunas intervenciones de esa arquitectura moderna, de ese urbanismo moderno, porque para construir estos edificios se tuvo que se demolió 11 manzanas de la ciudad tradicional. O sea, ese grano, ese tejido histórico de la ciudad del sur de la bahía, bueno, fue demolido. Pero bueno, en aquel momento estaba a tono con el pensamiento de la época. O sea, era un poco irrespetuoso, pero no se veía mal que al menos en Cuba el pensamiento demoledor que se había iniciado era algo normal y justificable, porque este sector también estaba muy deteriorado, muy empobrecido, muchas personas vivían mal. Entonces estas viviendas fueron demolidas y se construyeron y alojaron los vecinos en estos edificios. Bueno, otros proyectos de Salinas fuera de La Habana muy importantes. Y para este sector muy pobre, se dedicó este programa que se le llamó así, Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio. O sea, construyó también muchísimos a lo largo de La Habana, y fuera también, en el que construyó escuelas, los propios personas participaban en la construcción de sus viviendas, recibían un salario y podían construir sus propias viviendas, también de calidad, mucho más modesta de recursos, pero de calidad en general. Ya recibían viviendas también amuebladas. Estas intervenciones también se montaban sobre terrenos ya heredados. Incluso vemos acá a la izquierda un terreno completamente parcelado para vender. Y bueno, el proyecto que se hace de vivienda social, bueno, ya cambia completamente la estructura. Viviendas que se entregaban amuebladas, viviendas que ya se vinculaban con centros escolares y se insertaba tanto en áreas centrales como en parcelaciones heredadas de las afueras o en nuevos desarrollos. Y esta investigación doctoral que trabajé del año 59 al año 64, pude estudiar un poco sobre cómo se comportó esta gran producción del hábitat, en el que más del 80% se ubicó en terrenos que ya estaban heredados, precisamente por cuestiones económicas, y la mayor parte en la periferia. De modo que esta es la distribución de esas entidades que se van concentrando. Y aquí vemos entonces en gráficos que esa obra de Pastoritas representó más del 50%, que es la de mayor calidad. Y después, bueno, hay otros programas y estamos viendo que en general hay una población estimada de más de 50.000 personas que se beneficiaron con estas obras. Y por cuestiones económicas también primó la solución de apartamentos, lógico, para aprovechar el uso del suelo. Y así vamos a ir viendo diversidad de modelos en el que las un poco más caras eran las obras del INAF, pero muchas personas pudieron construir su vivienda. Lamentablemente proyectos quedaron inconclusos, proyectos muy ambiciosos. Los ideales de la revolución iban más allá de sus posibilidades de presupuesto, cuestiones económicas muy fuertes que se limitaron. Y aquí estamos viendo un segundo proyecto para una unidad vecinal número 2, mucho más grande, al este de la bahía, al lado de esa primera unidad. Proyectos que también al oeste de la ciudad quedaron sobre papel, ciudades para más de 50.000 habitantes, proyectos de unidades vecinales más de 20.000, y así fueron proyectos que lamentablemente quedaron en el papel. Proyectos que fueron reseñados en las revistas de arquitectura, muy importantes, con arquitectos que se quedaron, que venían ya con una herencia sólida, como Antonio Quintana, importantes arquitectos. Y esos ideales, en esos mismos ideales de la revolución estaban, por ejemplo, un proyecto muy singular, es la Torre Libertad, simbolizaba también el momento político nuevo.
y se mandó a construir, o sea, la intención era construir un edificio de 50 plantas. Participaron muchos arquitectos, entre ellos el estudio de Martín Domínguez con Gómez Sampera. El primer lugar lo declaran desierto. Y el segundo lugar, indudablemente este hubiese sido el primer lugar, encantado de la vida, porque es un proyecto que unió lo mejor de la maestría de estos arquitectos, ya con esa herencia del FOXA, con ese saber que ya venía incorporado. Era un gran edificio de más de 300 apartamentos, y así también proyectaron otros, en este caso para los trabajadores de la educación. Pero estamos viendo proyectos que son hijos de ese pensamiento del urbanismo moderno. Ciudades dentro de ciudades, grandes bloques de apartamentos, y que también las personas en la planilla cuando pedían casa, y bueno, ¿qué usted quiere? ¿Una casa en las afueras? ¿Un apartamento? Y muchas personas se quedaron con las ganas de vivir en un apartamento en el centro de la ciudad, porque este edificio tampoco se proyectó. Como les decía, mucha aspiración, pero realmente el tema económico golpeó. No obstante, más de 9.000 unidades se construyeron, pero si se hubiese hecho las otras, más de 40.000. Y nada más que recordemos el déficit de La Habana, 27.000. Esto hubiese sido un importante apoyo. Y esas urbanizaciones se dotaron de muchas escuelas por toda la ciudad, y esos eran los lemas de la revolución: sembrar La Habana de escuelas, sembrar el país de escuelas. Eso es una de las obras más importantes. Todo un sistema de educación, con un sistema también de mercados, hecho también por los arquitectos que se quedaron, instalaciones deportivas que se articulaban con esos desarrollos urbanos, proyectos de excelente calidad. O sea, acá atrás estamos viendo los edificios de apartamentos y acá un gran complejo social de piscinas, de complejo deportivo, precisamente para los niños y jóvenes en general. Luego ya a mediados del 63, 64, comienza un proceso de centralización de la construcción, y todo se absorbe por este Ministerio de la Construcción. Esas anteriores instituciones, se crea un nuevo instituto que se va a llamar Ministerio de la Construcción. Y eso lamentablemente frenó todo ese espíritu creativo y esas libertades creativas que tenían los arquitectos de las anteriores instituciones. Y a partir de entonces comienza a aparecer los ecos de este periodo fuerte de industrialización que también llega a Cuba con la influencia de las revistas. Todo este proceso de crecimiento, de prefabricación de vivienda que venían de Francia, venían de España, incluso en los periódicos de la época ya se promocionaba este conjunto de el barrio Marcelo Ucera de Madrid. Ya estaba apareciendo en la prensa de la época, como que los ideales y que había que construir. Bueno, estas son las influencias que van llegando, un proceso de construcción que acá la llaman polígonos, allá se le llamó zonas de nuevo desarrollo, que son estos hijos de este pensamiento moderno. Por lo tanto, la influencia en la vivienda social de este periodo va a estar marcada muy fuerte por la influencia internacional. Porque acá tenemos la unidad 2, la que no se hizo, y aquí tenemos un proyecto del tercer lugar del concurso de Brasilia. De manera que la similitud es importante. Vean las influencias. Y esto es en Chile en el 57 y esto es en La Habana, la propia unidad habitacional. Y así lo vamos a ir viendo, edificios de ese pensamiento y del lenguaje unificador del movimiento moderno, como ve que hace sus escalas. Ahora, ¿cuándo comienza a hacerse más fuerte la construcción, más tipificada, más pesada? Cuando entonces Cuba y la Unión Soviética estrechan relaciones muy fuertes, culturales de todo tipo, convenios cubano-soviéticos, y a veces cuando van a La Habana y dicen, bueno, no está la ciudad del periodo comunista, la ciudad influida por la Unión Soviética, pero bueno, no solo la Unión Soviética, ya vimos que es un lenguaje unificador. Lo cierto es que comienzan las visitas de presidentes, de ministros, y por lo tanto, ¿qué es lo que va llegando? Por supuesto, lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Pero repito, es una difusión de un modelo universal que está teniendo ecos en La Habana. Y esto se logra materializar en el año 63, cuando una planta de prefabricado es donada por la Unión Soviética a Cuba, porque en Cuba en el año 63 hubo un ciclón, un poderoso huracán, el huracán Flora, mató alrededor de 3.000 personas. Y Cuba quedó devastada, sobre todo la región oriental, por supuesto, a construir viviendas. Y qué mejor. Pero cuidado, porque estas zonas, este pensamiento venía desde mucho antes. Y esto es un proyecto para demoler sectores grandes de La Habana al sur de la bahía. Y esto es del año 52.
Y si vamos para el mismo momento, en el año 53, este proyecto, demoler sectores del malecón tradicional para construir estos bloques de apartamentos. ¿Para qué? Para que La Habana tuviera pulmones, vamos a decir, mejor, más aire, más higiénica. Pero ese pensamiento ya venía desde antes. De manera que en los años 70 lo que va a predominar es este modelo productivista de la vivienda. Y llega a un modelo también con modelos experimentales, con tecnología también soviética. Por ejemplo, modelos yugoslavos comienzan a desarrollarse y a hacer grandes edificios. Pero siempre dentro de esa gran masa hay edificios que despegan. Y de pronto tenemos este modelo experimental del proyecto de Antonio Quintana. Es un edificio que es uno de los más clásicos de la arquitectura brutalista. Y bueno, cuando empezamos a repasar la bibliografía, vemos que el edificio tiene, vamos a decir, dos primos hermanos en Londres, edificios muy similares. Son edificios brutalistas también del mismo año. Y bueno, fue también para vivienda social. O sea, imaginarse apartamentos de vivienda social mirando al mar. Eso es un privilegio. Vivienda social, vivienda económica. Por lo tanto, para personas que no tenían casas. Bueno, ahí está también esa visión romántica de muchas cosas de la revolución. Realmente lo que podemos es ver cuando uno repasa esta historia es que hay un gran patrimonio, hay un legado patrimonial, no solo arquitectónico, sino también social, porque varias generaciones han crecido y se han desarrollado en esas viviendas. Y bueno, personas de la primera generación, de la segunda generación, nietos, hijos. Y bueno, realmente ese es el periodo dorado de la vivienda social, vamos a decir, la de mayor calidad, la de esos años iniciales de los años 60. A tal punto que esta obra es reconocida como un monumento nacional precisamente por los valores que tiene. De lo que sucedió después de este gran periodo de los 70 y después de los 80, también se puede hablar muchísimo, pero tiene otras implicaciones. Hubo mayor repetitividad de modelos, comenzó a bajar la calidad muchísimo, y por lo tanto La Habana todavía enfrenta y Cuba enfrenta un déficit de vivienda muy alto. Es uno de los desafíos más importantes del país. Entre los muchos que tiene, pues sabemos Cuba, país pobre y además bloqueado, que eso dificulta muchísimo cualquier mejoría económica en muchas áreas. Y por lo tanto, dentro de los desafíos de la vivienda es lograr encontrar mecanismos mejores, tanto jurídicos, tanto económicos, que permitan construir viviendas, pero no tanto de manera centralizada, sino que dar apertura a diferentes actores y también reconocer esa diversidad de familias, de grupos sociales que ya se tiene en Cuba a través del devenir de la sociedad. Construimos, al menos proyectamos vivienda desde la escuela, desde la enseñanza de la arquitectura. Todos los años aparecen tesis de nuestros muchachos graduados con proyectos espectaculares de vivienda para todos los sectores. Y también estoy doblemente feliz porque tengo a dos exalumnos míos acá, Pedro y Vanessa, que tuvieron la gentileza de venir. Y bueno, nada, esto es lo que les he traído y gracias por permitirles yo compartir esta experiencia de La Habana, que La Habana concentra lo que sucedió en todo el país. Es de largo y ancho de la isla. Así que bueno, gracias.